Hola chicos. Continuamos con la exposición que estaban dando, por favor. Y después sería el grupo 8. ¿Qué otro grupo falta? El grupo 6 también, ¿no? Doctora. Ya está habilitado para compartir, por favor. Sí, Nidia, dime. Doctora, una consulta. ¿Qué día va a subir los temas de las exposiciones de nuestros compañeros Hasta el al fin de módulo? semana. Hoy día y mañana dame para subir todo, por favor. Ya, doctora. Okay. Me quedé en aprendizaje latente, ¿verdad? Sí. El aprendizaje latente. En este caso se adquieren nuevos comportamientos que permanecen ocultos hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. Siguiente, por favor. Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia, en el que se prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrarla adecuada. El aprendizaje dialógico. Este se da sosteniendo un diálogo entre iguales, que es como lo hacían antes los antiguos filósofos griegos. Gracias. Va a continuar mi compañero. Buen día. Yo les voy a exponer trastornos del aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje se definen como una dificultad inesperada y específica persistente que adquiere una persona en medio del proceso de aprendizaje convencional, con un nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos de neurodesarrollo e interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas o sociales y a menudo coinciden con problemas de conducta y de estado de ánimo. Siguiente diapositiva, por favor. La primera es la dislexia o trastorno para leer, le dicen, ¿no? La dislexia es un trastorno de aprendizaje que se supone la dificultad para leer a raíz de un problema para identificar sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras y la decodificación de las palabras. La dislexia, que también se denomina dificultad para la lectura, afecta a zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Siguiente diapositiva. La discalculia es La discalculia del desarrollo es un trastorno caracterizado por las dificultades en la correcta adquisición de habilidades aritméticas que afectan de una manera significativa al rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana que requieren la capacidad para el cálculo. Ejemplo, puede ser calcular el cambio, los números de teléfono, las direcciones en las calles y así. No está causada por un déficit sensorial o una enfermedad médica específica. Siguiente diapositiva. El trastorno de la expresión escrita está presente cuando un niño tiene dificultades con la destreza de escritura, como comprender la gramática y la puntuación ortográfica, organización de párrafos o composición de información escrita. Con frecuencia estos niños, también pobres, tienen dificultad en lo que sería la destreza para la escritura a mano. Todos estos trastornos del aprendizaje se tienen que tratar diferencialmente con tutores, a los niños se les tiene que tener paciencia,
y se les tiene que enseñar y no se les tiene que exigir de golpe porque son más susceptibles a desarrollar problemas de conducta. Eso es todo. Gracias. Entonces, continuamos con el grupo 8, ¿no, chicos? Sí, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de la afectividad. Y los integrantes somos yo, Adalid, y mi compañera Yara, mi compañero Bernardo y mi compañera Catherine. ¿Qué es la afectividad? La afectividad es un conjunto de emociones del ser humano que expresa mediante sentimiento, pasiones, emociones. La afectividad se puede decir que tiene también unas zonas intermedias que la conocemos como sensible. Esta zona intermedia es donde abunda mayormente lo que son los sentimientos. Y también se puede decir que la afectividad también puede llegar a ser inteligente porque nuestros sentimientos a veces son conducidos por lo que sentimos, por lo que creemos. La afectividad también puede ser teñida, tapizada de forma racional, como vamos viendo de forma de la realidad y de lo que no es irreal, porque lo que sentimos es algo que no se puede tocar y lo que expresamos es algo que se puede llegar a sentir. Las definiciones de afectividad también podemos decir que en la psicología médica se llega a usar para tener una experimentación de uno mismo y de experimentar de forma externa. Se podría decir que son tendencias de lo que sentimos tanto nosotros mismos, tanto de lo que sentimos de la afectividad de otras personas, ya sea amigos, familiares. Un ejemplo de ellos llegaría a ser una afectividad intelectual. Cuando perdemos algo o no comprendemos, se siente una depresión. Y tristeza cuando llegamos a perder a alguien, algún familiar. Y la versión de un rechazo cuando una persona nos llega a rechazar en lo que son sentimientos de amor. Y conflicto cuando uno no se siente bien en dónde está o en qué lugar quiere estar. Y los sentimientos también podrían decirse que son perturbaciones, pero son más subjetivas, no son cosas que nosotros podamos llegar a sentir. Uno de ellos podemos decir que los sentimientos y las emociones es cuando uno está tranquilo, enamorado, decepcionado, sorprendido, asustado o a veces triste. Todos estos sentimientos y emociones se llegan a sentir en un momento donde llega a interactuar con una persona o llega a interactuar con alguna destreza que está queriendo dominar. En los estados de selectividad de nuestros sentimientos podemos decir que hay una conducta externa cuando uno trata de manifestar lo que es la afectividad hacia otra persona de forma indirecta, demostrarle su cariño, su aprecio. Y también podemos decir que la afectividad tiene manifestaciones psicológicas que llegarían a verse cuando uno tiene una afectividad con un familiar, con un amigo. Eso llegaría a darnos lo que son respuestas cognitivas, ya sea de rechazo, de aceptación. Y también podemos decir que el enamoramiento es una afectividad, porque, o sea, cuando uno está en esa etapa, el estado emocional de una persona llega a surgir como una alegría o una emoción de querer a alguien, ¿no? Una emoción que llegaría a sentirse entre dos personas. Y estas dos personas, la modo de que se puede mostrar, o sea, la afectividad que sienten ambos es mediante gestos que llegarían a moverse, a mirarse, a sentir una afectividad indirecta. En eso también podemos decir que esas personas que tienen esa afectividad indirecta pueden llegar a comprender qué quiere decir esa persona mediante las miradas, mediante las caricias, ¿no? Pero también podemos decir que esa persona que se va enamorando cada día va despertando lo que es un sentimiento de afectividad
de aceptación hacia esa persona. Y en situaciones de amistad también se puede decir que es un sentimiento en lo que una persona va creando un lazo, y este lazo se va viendo que son relaciones afectivas, pero no de enamoramiento, sino relaciones afectivas de aprecio. Y también podemos decir que esta persona también se puede llegar a expresar en lo que es individualmente en su familia, y esa expresión de afectividad también le puede llegar a, ¿cómo se llama? Llegar a encontrar una seguridad o una inseguridad. Cuando esa persona siente algún rechazo por parte de algún familiar o algún amigo, este rechazo va a hacer que esta persona se sienta, o sea, que no, se va a sentir una inseguridad dentro de esa persona, una timidez, y pareciera muy irreal, y se va a sentir acorralado, y la afectividad que llega a demostrar va a ser muy cerrada ante todos. ¿Y dónde se ubica la afectividad? Va a hablar mi compañera Yara. La afectividad se ubica en una zona intermedia donde se une lo sensible y lo intelectual. En ella habitan los sentimientos, efectos y emociones y pasiones. La filosofía afirma que la afectividad es importante ya que los clásicos la tenían la tenían considerada parte del alma, distinta a la sensibilidad y la razón, y no siempre la tenían en sintonía. Podemos afirmar que esta ha sido excluida en muchas ocasiones del estudio de la parte espiritual del ser humano. Siguiente, por favor. Inteligencia emocional y efectividad inteligente. Se comprueba la indiscernible que es la unidad del cuerpo y el alma del ser humano. Afectividad inteligente y espiritual que a la vez puede hacerse de referencia a una inteligencia emocional. Se intenta manifestar de modo explícito que la inteligencia es algo neutro, que no es algo neutro, sino que resulta afectada por nuestros sentimientos. Esto lleva a la posibilidad inversa a saber que nuestra afectividad es teñida o tamizada por la racionalidad, ya que la inteligencia es como conocimiento y la voluntad como dominio de nosotros mismos. Gracias. Va a exponer mi compañero Bernardo. La diapositiva, por favor. Conducta manifiesta la efectividad. Según Charles Darwin, consideraba que muchas de las expresiones de la emoción humana eran vestigios o señal o huella que quedaba algo o de alguien que desapareció. De actos de un día desempeñaron la función de supervivencia. El estudio comportamiento manifiesto de las emociones ha sido desarrollado sobre todo por los etólogos, que pretenden, mediante el estudio de analogías conductuales, encontrar el significado de muchas de nuestras conductas. Siguiente, por favor. Yeah. La conducta manifiesta se expresa de diferentes modos y por ello se estudian. Son 5. La expresión facial, la proxémica, paralingüística, la mirada, conducta global del sujeto. En la primera, la expresión facial consideraba 6 categorías. De las categorías discretas, expresiones faciales, según Paul Ekman: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y asco. En todas estas influye lo que es la mente, el cuerpo y el mundo externo. Siguiente, por favor. Ya, la expresión facial. Las expresiones faciales son los cambios que ocurren en nuestro rostro como respuesta a los estados emocionales internos. En este sentido,
El análisis de expresión facial consiste en identificar eficientemente las expresiones faciales y su relación diferente con las emociones. Como en aquí podemos ver todos los gestos que hay. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. La proxémica. La proxémica es el estudio de la relación y comunicación que establecen los seres humanos a través del espacio y a través de las distancias que ponemos entre nosotros mismos hacia las personas o cosas que nos rodean. Como podemos ver, el sujeto 1 y el sujeto B, donde el chico y la chica. Es donde una distancia larga es como público y cuando es más cerca ya es social y cuando es un poco más interna ya es personal y cuando es cercana ya es íntima. Siguiente, por favor. La paralingüística. La paralingüística estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz. La proxémica se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. Siguiente, por favor. La mirada. La mirada es un término popularizado por el psicólogo Jacques Lacan para descubrir el estado de ansiedad presentado por el conocimiento de que se está siendo observado el efecto psicólogo. Según Lacan, es la pérdida de autonomía del sujeto al darse cuenta de que es un objeto visible, donde existen 4. La mirada observadora, que es la primera, la mirada representativa, que es la segunda, y la mirada jurídica, y por último, la mirada pensadora. Siguiente, por favor. La conducta global del sujeto. La conducta es la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de la personalidad. Es por ello el concepto hace referencia a los factores visibles externos de los individuos, donde nosotros podemos percibir experiencias, pensamientos y emociones y al último dar una conducta. Siguiente, por favor. Siguiente. Manifestaciones fisiológicas de la emoción. La respuesta emocional inmediática se acompaña de un conjunto de manifestaciones fisiológicas que está bajo el control del sistema nervioso vegetativo constituido por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Siguiente, por favor. Aspectos cognitivos de la emoción. Además de los cambios fisiológicos, es preciso una evaluación cognitiva del estímulo sensorial para que surjan experiencias emocionales. La estimación cognitiva determina la emoción que sentimos, pudiendo expresar dicha emoción en nuestras fisiológicas y en nuestras emociones manifiestas. Cuando el sistema nervioso simpático está activado, aumenta la segregación de sustancia llamada adrenalina o epinefrina, que pasa a través del torrente sanguíneo y producen los cambios simpáticos. Eso es todo. Siguiente va a exponer mi compañera. Compañera Catherine, voy a exponer el siguiente tema. Sí, buenas tardes, doctora y compañeros. Yo voy a exponer cómo educar la afectividad. Como ya fue señalada anteriormente por mis compañeros, la afectividad es parte integral de la persona y demuestra su unidad constitutiva. La educación en la afectividad debe comenzar en la infancia, porque todos los niños están siendo educados continuamente. Todo el tiempo los niños están expuestos a un aprendizaje en los diversos aspectos de la vida. Algunos aspectos están biológicamente determinadas y no constituyen un aprendizaje, sino un reflejo biológicamente establecido que se manifiesta en el momento adecuado del desarrollo neurobiológico y psicológico del niño.
Por ejemplo, la capacidad de caminar está biológicamente constituida, la cual debe presentarse en un determinado momento del desarrollo. Y si no aparece en el momento adecuado, entonces los padres empiezan a preocuparse porque no es normal que un niño no camine si ya tiene los 18 meses. Lo mismo debe decirse, ¿no?, para la adquisición de otra capacidad como el sentarse, el hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Además de estos patrones biológicamente, el niño va encontrando en el mundo que le rodea una serie de estímulos hacia los cuales responde. Algunos de ellos son innatos, como por ejemplo, evitar que una luz refleje directamente sobre sus ojos. Otros también aparecen como experimentación de parte del niño, como un niño tiene miedo al fuego, aunque digan que no toque hasta que se quema o siente calor. Siguiente diapositiva, por favor. También existen estilos en el medio ambiente que permiten al niño adquirir otras habilidades. En primer lugar, está la interacción con los padres, especialmente con la madre. Por algún motivo, en los primeros meses de la vida, el niño se ve privado de la posibilidad de establecer este vínculo, quedará como con una gran dificultad de establecer relaciones íntimas y afectuosas con otras personas a lo largo de toda su vida. El niño aprende a saber cuál es el rol que corresponde a su sexo de acuerdo a los modelos inmediatos como sus padres. Este modelaje continúa a través de toda la existencia, ya que el niño se va ampliando en muchos aspectos al conocer inconscientemente los modelos importantes que interactúan en él, como pueden ser maestros y otros significados como sus amigos y las personas que rodean. Siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, la educación no es proceso unilateral en donde el niño aprenderá y será como los padres o los educadores se han puesto que sea. Cada persona responde al mismo estilo de manera distinta, que en principio tiene una información genética idéntica. Cada uno responderá de modo diverso, su personalidad era distinta. Los padres educan a los hijos enseñándoles respeto y algunas reglas o religiones que ellos mismos aplican, ¿verdad? Todo esto se da paulatinamente. Siguiente diapositiva, por favor. Pero lo que no puede darse de modo preestablecido y es lo que puede irse de control, la manera como cada hijo responderá a los estímulos y planes de sus padres, y tampoco puede preverse cuál es el temperamento, carácter y personalidad del niño y si será fácilmente aceptado por sus padres o tal vez existirá alguna dificultad de relación interpersonal. Como el niño interactúe con sus padres y con el mundo, estos abrirán un conocimiento en cada persona y establecer también un tipo de retroalimentación. Esto quiere decir que se estimula al niño al fin de obtener una respuesta, como estas son siempre iguales. Estas no siempre iguales, ni siempre están esperadas. También propia respuesta influirá en los padres o educadores modo de retroalimentación, de manera que las respuestas obtenidas puedan a su vez modificar la conducta original de los padres al ir conociendo poco a poco al hijo. Cuando los padres tienen al niño cuando los padres tienen la respuesta esperada al niño, generalmente no hay problemas. Este proceso continúa, ¿no? A esto se le llama la retroalimentación positiva. Cuando las respuestas obtenidas de padres son esperadas, surgen los conflictos de modo más inmediato. A esto se le llama la retroalimentación activa. Es por eso que es necesario que los padres pongan a sus hijos en la escuela donde puedan interactuar también con sus compañeros, sus maestros, que puedan conocer. Siguiente diapositiva, por favor. No. Ya. La educación debe dar por lo menos a 3 niveles. La educación debe dar por lo menos
a 3 niveles. 1, habilidades propiamente dichas que se relacionan directamente con los sentimientos, como la identificación y descripción de sentimientos, expresión de sentimientos, evaluación de la intensidad de sentimientos, manejo de sentimientos, postación de la gratificación, dominio de impulsos y la reducción del conocimiento de la diferencia entre sentimientos y acción. Siguiente diapositiva, por favor. 2, habilidades cognitivas, es decir, intervención de un proceso cognitivo para conocer los sentimientos, conversación personal, conversación personal, lectura e interpretación de señales sociales, la comprensión de la perspectiva de los demás, conciencia de uno mismo, por ejemplo, desarrollar expectativas, listas con respecto a uno mismo. Siguiente diapositiva, por favor.